Bueno, los saludo nuevamente, buenos días para todos. Vamos a seguir y terminar la primera parte de este estudio de Juan, que es presentando al Hijo del Hombre, y terminando capítulo 4, el último pasaje de capítulo 4, vamos a ver el último milagro del capítulo 4 de nuestro Señor Jesús, y vamos a seguir viendo una historia hermosa que tiene tres protagonistas. Y bueno, y el principal es nuestro Señor Jesús, ¿no? Vamos a pasar a leer el capítulo 4, vamos a leer del versículo 43 al versículo 54. Capítulo 4, versículo 43 al 54. Empieza diciendo, versículo 44, dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tenía honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaúm un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veréis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias por poder otro domingo más abrir tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por la salvación que nos regala hermosa en Cristo Jesús, y podamos atesorar la enseñanza que tienes este domingo para darnos. Gracias por tu amor y repito nuevamente, gracias por tener tu palabra y abrirla otro domingo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, como dije, vamos a ver una historia con 3 protagonistas. Y bueno, voy a hacer hincapié en 2 protagonistas, que es Jesús y el oficial del rey. Muchos dicen el funcionario, o acá como titula el pasaje, el noble. Y en esta mañana quiero que nosotros nos pongamos en el papel del oficial, ¿no? Del noble y del funcionario que le fue a pedir ayuda a nuestro Señor Jesús. Como dice el versículo 46 y 47, dice que era un oficial del rey, como dije, algunos le dicen un funcionario, y como dice acá el pasaje en el título, un noble. Una persona de poder. Pero a pesar que él tenía poder, a pesar que él se rodeaba con gente que tenía mucho más poder que él,
Él no podía hacer nada a la situación que él estaba pasando. Y cuántas veces, como dije, vamos a ponernos en el papel del noble, del oficial del rey, cuántas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles, situaciones que no podemos controlar, pero pensamos que nosotros podemos. Pensamos que por nuestras propias fuerzas nosotros vamos a salir adelante y no vamos a pedir ayuda. Y es hermoso lo que este oficial, o lo que este noble hace, que es ir a pedir ayuda. Dice que su hijo estaba enfermo, que su hijo tenía fiebre, que su hijo estaba por morir. Los científicos, los que estudian las encuestas, y dicen que que no hay mayor aflicción, no hay mayor dolor, que es ver sufrir, que es ver a tu hijo en problemas. Han estudiado esa acción de distintas formas, cuando una persona pasa distintos problemas, pero dicen que no hay mayor dolor de un padre o una madre ver en problemas a su hijo. Yo eso no lo puedo comprobar, ¿no? Pero creo que hay acá, la mayoría son padres y por eso le pido que se pongan en lugar de ese noble, ¿no? Y creo que me darán la razón, como también le darán la razón a los científicos, a los que estudiaron esa acción, ¿no? Entonces dice que el oficial del rey estaba en problemas, que su hijo estaba en problemas y fue a pedir ayuda. ¿Y saben qué, hermanos? Muchas veces la aflicción, el problema, o la mayoría de las veces, nos hacen ir a Dios. El Salmo 78:37, si quieren acompáñenme, Salmos 78, 37. Perdón, 78:34. Dice el salmista que si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. ¿Cuántas veces nuestro Dios nos hace pasar por alguna dificultad para que nos acerquemos a Él? Y no porque sea un Dios malo que quiera hacernos pasar esa dificultad, porque no nos tenemos que olvidar una frase que estuve leyendo en estos días, que dice que ninguna circunstancia nos puede hacer olvidar que Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces vos te preguntarás, entonces, ¿por qué no haces pasar a veces dificultades para que nos acerquemos a Él? Porque desde un principio de la creación, a Dios le gustó caminar al lado del hombre. Dios nos creó para que tengamos una relación personal con Él, una relación íntima con Él. Entonces muchas veces nosotros tenemos que pasar aflicciones para acercarnos a Dios, que es algo ilógico. ¿Por qué es algo ilógico? Porque si nosotros tuviéramos una relación personal día a día con Dios, no necesitaría hacernos pasar situaciones difíciles para que nos acerquemos a Él. Pero en este caso, el oficial del rey estaba pasando una situación difícil, su hijo estaba enfermo, y fue a buscar ayuda a Jesús, a nuestro Cristo. El oficial del rey intuía o pensaba que ahí estaba el poder para poder curar a su hijo. Como dice
Job 36:5, lo vamos a buscar también. Job 36:5 dice que Él es poderoso. Entonces, nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que en nuestro problema, en nuestra dificultad, nosotros podemos ir a Él, en cada momento, ¿no? Pero sigue diciendo, en el versículo 48, dice que nuestro Señor Jesús le dice que si no veréis señales y prodigio, no creeréis. Ahí no le estaba hablando solo al oficial, sino también le estaba hablando a la gente que tenía alrededor. Porque nuestro Señor Jesús sabe que nos cuesta creer. A nosotros que somos sus hijos, y más aún al que no conoce de Él. Yo busqué la palabra que significa, lo que significa creer. Dice que creer significa que considerar algo como posible. Considerar algo como posible. Y considerar significa reflexionar con atención y determinación para formar una opinión sobre algo. Entonces, yo me puse a pensar que hasta el mismo significado de la palabra creer nos lleva a reflexionar sobre eso. Como que nos da unos segundos para la duda, como para reflexionar si sí o si no. Porque nuestra mente humana ya le cuesta creer. Hasta el significado de la palabra te lo dice, reflexionar sobre algo. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros los cristianos tenemos la verdad, que es la palabra de Dios, y ahí no da margen para la duda. Cuando vamos ahí, no tenemos ni unos segundos para movernos en no creer, porque esta es la verdad de Dios. Entonces, en el capítulo 48, nuestro Señor Jesús le estaba diciendo que si no veréis señales y prodigios, no creeréis. Y le sigue diciendo y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. No le, aunque el Señor Jesús le dijo todo eso, él no se fue a pedir ayuda a otro lado, sino le insistió en el versículo 49, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le siguió insistiendo, no se dio por vencido. Él siguió insistiendo que vaya porque su hijo estaba por morir. No fue a pedirle ayuda a otro, dijo, no, ya que no me está prestando atención o que se está negando a ir. No, le siguió insistiendo, no fue a pedirle ayuda al que le dio su título como oficial, no fue a pedirle ayuda al rey, sino siguió insistiendo para que el Señor Jesús vaya a curar a su hijo. Y bueno, y acá en el versículo 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Algo hermoso, ¿no? Ve, tu hijo vive. Aparte de poder, nuestro Señor Jesús estaba mostrando su amor. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
Segunda Corintios 5:14 dice que su amor nos constriñe. Nos constriñe quiere decir que su amor nos aprieta, nos sujeta, como que nos machuca. Ese es el amor de Dios. No solo tenemos un Dios de poder, sino tenemos un Dios de amor. Y le dijo, ve, tu hijo vive. Jesús da una orden. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando nuestro Dios da una orden, hasta los microbios que tenía el niño que le estaban haciendo dar fiebre, obedecen. Cuando Jesús da una orden, me hace acordar cuando le dice a los discípulos, que acaba de abrir un paréntesis, cuando le dice a los discípulos que tiren la red ahí, que iba a salir pescado, ¿no? Y los discípulos dicen, pero ya tiramos, no me viene a la memoria cómo les dijo, pero voy a parafrasear, ya tiramos varias veces la red ahí, y no salió nada. Tiren la red ahí. Yo me imagino en mi mente cuando los peces escuchan a nuestro Señor Jesús diciendo, tiren la red ahí porque van a sacar, los peces diciendo, nuestro Creador nos está pidiendo una orden, vamos todos para ahí, y se ponen todos ahí, se amontonan. Y ahí tira la red y sacan que no lo podían sacar. Cuando nuestro Señor Jesús, cuando nuestro Dios da una orden, hasta los microbios obedecen. Entonces le dice, ve, tu hijo vive. Él decide, hay algo acá que muchas veces no podemos comprender, que nuestra mente no lo puede comprender y muchas veces nos genera muchos signos de pregunta, pero él decide cuándo, dónde, a quién, por qué sí y por qué no hace las cosas. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros tenemos que descansar que siempre el fin es el mejor. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de amor, porque su palabra lo dice. Y seguimos viendo algo hermoso en esta historia, que el hombre no reclama nada. No reclama cuando le dice, ve, tu hijo vive. Porque si hubiese reclamado algo, acá lo hubiese quedado escrito. No dice, pero seguro, pero no dice nada. Dice que él creyó en la palabra. El oficial del rey, con la misma mente que yo, con la misma sangre que yo, con el mismo cuerpo que yo, creyó en lo que Jesús le había dicho. Y con las desventajas que no tiene esto, que es la verdad. Y vemos que el hombre no reclama y se va. ¿Saben qué? De Capernaum, donde era él, hasta Canaán, hay 39 kilómetros. Y acá quiero que se pongan un poquito también en el lugar del oficial. 39 kilómetros. No fue en auto, porque no había auto. O fue caminando o fue en caballo. 39 kilómetros. ¿Qué pasaba por la cabeza de ese hombre en esos 39 kilómetros? Yo creo que seguramente tuvo una lucha en su mente como nosotros tenemos cuando pasamos por aflicciones. Seguramente lo avasalló la duda. Pero no fue a otro lugar por las dudas que nuestro Señor Jesús le haya mentido. No fue a otro lugar por las dudas que no haya pasado lo que nuestro Señor Jesús le había dicho. Siguió. Siguió seguramente luchando con sus propios pensamientos. Pero la palabra de Dios no miente. Y acá dice que él creyó.
creyó en lo que el Señor Jesús le había dicho y fue en busca de su hijo. ¿Qué hubiese hecho yo? Sigue diciendo en el versículo 51 al 54, cuando ya él descendía, su siervo salió a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Sigue diciendo, entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y acá hay algo muy loco, ¿no? Porque creo que si hubiese sido yo el que hubiese llegado, y cuando si viene a recibirme quien sea y me dice, David, tu hijo vive, yo le hubiese preguntado, ¿dónde está? A ver, lo quiero ver. ¿Dónde está? ¿Dónde? Pero él en su mente estaba luchando y entonces pregunta, ¿a qué hora fue? ¿Por qué? Porque él estaba creyendo en lo que el Señor Jesús le había dicho. No quiso ver a su hijo, sino preguntó a qué hora había sido que había estado mejor. ¿Saben qué, hermano? Estaba fortaleciendo lo que él estaba, esa lucha que estaba teniendo en esos 39 kilómetros. Una actitud hermosa que tuvo ese oficial. Y sigue diciendo, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Acá voy a dejar un poco rienda suelta a mi imaginación, y a mí me gusta imaginar cosas mucho. Yo me imagino a ese hombre sentado en su casa, contándole a su familia cómo había sucedido todo. Y, y no es por nada que dice que él y toda su casa creyó. Yo me lo imagino que la señora, no sé si tenía hijos, más hijos, pero le preguntaron, ¿y cómo, qué hiciste? Y él le contó todo. ¿Saben qué? ¿Sabés qué? Le dijo Jesús, el que dice que ese que está loco, no está loco. Ese es el Hijo de Dios. Él tiene poder. Él vino a salvarnos. Él lo salvó. Y Él vino a salvarnos a nosotros. Hay una combinación hermosa que, que creo que el resultado, si yo busco a Dios, yo le puse buscar más creer, y es el mejor resultado que vamos a obtener. Si yo busco a Dios en mi dificultad, en mi aflicción, en mis problemas, si yo lo busco, y acá lo voy a encontrar en su palabra, si yo lo busco y yo creo en lo que Él dice, nunca vamos a tener un resultado malo. Una pregunta que nosotros nos hicimos en la última reunión de hombre que tuvimos es, ¿cómo actúo yo en la prueba? ¿Cómo actúo yo en la prueba? Acá tenemos
un fiel ejemplo, que es el oficial del rey, cómo actuó él. Otra cosa que también dijimos, que estas dos frases las voy a sacar de la reunión de hombres. Dijimos que si yo no mantengo la fe, desespero. Y es así, hermano. Si yo no mantengo la fe, desespero. Si yo esos 39 kilómetros no lucho con mi mente en decir, esta es la verdad, esta es la verdad, acá descanso yo, desespero. El oficial caminó 39 kilómetros luchando con su mente y llegó y era la verdad lo que el Señor Jesús le había dicho. El final siempre es el correcto. ¿Y saben qué, hermanos? Una frase que siempre repito y que no es mía, y no es de Sugel. Él dice que nosotros los cristianos somos los seres más privilegiados de la tierra. Y esto es así, porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. El oficial no era hijo de Dios, pero igual Dios actuó. Y ahora yo le voy a hablar al que me está escuchando y no sabe si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. O muchas veces piensa que hay que hacer algo para ser hijo de Dios, y sí hay que hacer algo, pero algo muy fácil. Es creer y recibir. Hay algo que nosotros sabemos que nos separa de Dios, y lo que nos separa de Dios se llama pecado. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos, estamos separados de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva, el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. La paga del pecado es muerte. Yo si hoy me pasa algo y muero, yo que creo en Jesucristo como mi Salvador, voy al cielo. Pero, ¿saben qué? El pecado ya para nosotros no es un problema, porque Juan 3:16, ese lo voy a leer, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como nosotros no podíamos hacer nada contra el pecado, Dios mandó a su Hijo a cargar todos nuestros pecados en la cruz y a morir por nosotros, y a resucitar al tercer día, porque venció el pecado en esa cruz. Entonces, si vos querés ser hijo de Dios, tenés que creer en Jesucristo como tu Salvador, como que Él corrió ese pecado que lo separaba de vos, y recibirlo como tu Salvador. Pedirle que Él entre en tu vida. Y a vos que me estás escuchando y querés hacerlo, solo tenés que repetir estas palabras. Señor, sé que soy pecador,
pero también sé que tú viniste a morir por mí en la cruz y a llevar esos pecados por mí. Te acepto como Salvador de mi vida y te recibo como Dios. Si vos hoy repetiste estas palabras, yo te quiero decir que ya sos hijo de Dios. Y queremos conocerte. Si nos estás escuchando por YouTube o nos estás escuchando por Facebook, escribinos al Facebook donde nos estás escuchando o a la página de la Iglesia Cristiana de Guaymallén. Y terminando, busquemos a Dios en nuestra dificultad y creamos en su palabra que el resultado siempre va a ser el correcto. Gracias.